Vamos con los 9 dones del Espíritu. Estamos viendo el tercer don, sentido espiritual, que es el de la fe, en la tercera parte. Hebreos 4:12 nos habla de cómo cada uno de los 9 dones sentidos es despertado por la palabra de Dios. Nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos. La tercera expresión, más cortante que las espadas de dos filos, se refiere justamente al sentido espiritual de la fe. Primera de Juan 5:4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es esa arma especial, ese arma que nos permite vencer al mundo y que puede abrir las dimensiones más comprometidas: la sanidad, los milagros, la profecía, el discernimiento, las lenguas, la interpretación. En un sentido, todo el mundo espiritual es a través de la fe. No se trata solamente de ver los planes de Dios, como vinimos diciendo hasta ahora. El sentido de la fe específicamente nos permite ver los planes y los planos de Dios, sino de ponerlos en funcionamiento, lo cual va a activar necesariamente los otros sentidos. El Mesías viene a despertar los sentidos espirituales. Salmos 47:10, por eso dije, aquí vengo ya, en el pergamino se habla de mí, hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Esta es, de nuevo, la tercera expresión. Cristo manifestó una fe perfecta en el Padre. Por eso Él despierta nuestra fe en ese aspecto. Hacer la voluntad del Padre implica la fe para obedecer cuando todavía no vemos los resultados. Obviamente es muy fácil cuando está a la vista o cuando obtenemos resultados inmediatamente, pero bueno, eso no es fe. La fe es cuando todavía no vemos, cuando debemos sufrir, esforzarnos antes de ver los resultados. La palabra aquí que se traduce por agrada es ratzón, que quiere decir agradable, deleite, deseo, favor, gusto, querer, voluntad. Es decir, un deseo profundo, un gozo que llena la vida cuando se hace. Esto es muy distinto a la obediencia religiosa, que trae fatiga, cansancio y que en realidad en el fondo nos desagrada. Cuando estamos obedeciendo por deber, por religión, porque es lo que hay que hacer, lo podemos hacer, podemos poner cara de santos, pero la realidad es que no nos gusta eso que estamos haciendo. Cuando deseamos hacer la voluntad del Señor, aunque no tengamos el panorama por fe de lo que sigue adelante, se despierta el sentido y entonces se mostrarán esos planos de Dios. Deseamos hacer lo que Dios quiere, no vemos todavía, pero a partir del deseo y del primer paso el sentido se activa y empezamos a ver y a caminar ya por lo que estamos viendo en el Espíritu. Cuando nos acercamos al reino celestial, al monte Sión, se despiertan obviamente todos los sentidos espirituales. En este caso dice Hebreos 12, 22, 24. Ustedes por el contrario se han acercado al monte Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo. El arquitecto de esta ciudad sigue vivo, no es como las ciudades donde habitamos, en donde sus arquitectos o primeros diseñadores han muerto hace mucho tiempo, si es que hubo, algunas ciudades ni lo han tenido, pero este arquitecto sigue vivo y sigue construyendo su ciudad. Entonces los planos para seguir edificando están ahí disponibles en sus oficinas centrales, y también los modelos y los ejemplos a imitar. Esta es la ciudad viva
realmente viva porque es la ciudad del Dios vivo. Es el modelo celestial de la ciudad el que vemos y traemos luego a la tierra. Viéndolo construido en el ámbito espiritual, podemos entender más fácilmente cómo se sigue construyendo esta ciudad de Dios. Jesucristo resucitado despierta en nosotros todos los sentidos espirituales. Apocalipsis 1, 13 al 16. En medio de los 7 candeleros vi a alguien semejante al Hijo del Hombre, que vestía un ropaje que le llegaba hasta los pies y que llevaba un cinto de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, parecían de nieve. Esta es la tercera frase con la que Juan está describiendo al Hijo del Hombre. Esta cabeza, cabellos blancos, indican pureza y sabiduría en los pensamientos, en los planes y en los propósitos del Señor. Por un lado, nos llevan a pensar en las canas, que sí pueden indicar vejez, pero en realidad las canas están indicando una sabiduría profunda, ¿no? Pero por otro lado, el blanco, que no es un blanco de cana, el que vemos aquí, es un blanco que indica una pureza absoluta. Pureza en los planes, pureza en los propósitos, en los pensamientos. Entonces, por eso no debemos temer ejercer nuestra fe en lo que Él nos muestre o nos diga, porque todos sus pensamientos son justos, son puros, son santos y son buenos. Daniel 7, 9, 12. Mientras yo miraba, se colocaron varios tronos y un anciano entrado en años se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y su cabello era semejante a lana limpia. Su trono era una llama de fuego y las ruedas del trono eran un fuego ardiente. De su presencia manaba un río de fuego y a su servicio estaba una multitud imposible de ser contada. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. A mí me llamaba la atención la estruendosa e insolente voz del cuerno y me quedé mirando hasta que mataron a la bestia y destrozaron su cuerno, que luego fue quemado en el fuego. A las otras bestias se les había quitado también su dominio, aunque se les prolongó la vida durante cierto tiempo. Aquí tenemos a Dios Padre sentado en su trono, pero es la misma imagen de los cabellos blancos de Cristo, ¿no? Es esta misma imagen que ve Apocalipsis, es la que estamos viendo en Daniel. Al ser similares las imágenes, el Espíritu está diciendo que la victoria anunciada en Daniel la llevará a cabo Cristo, ¿no? Fe en que vencerá sobre el sistema de las bestias. Acá estamos viendo el juicio sobre las bestias, el último enemigo que se levanta en la humanidad para aplastar a toda la raza humana, este sistema de gobierno y de control absoluto que requiere mucha fe realmente para poder ser enfrentado, pero ya está escrito que Cristo lo va a derrotar, Efesios 4, 12 y 16, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. De nuevo, Cristo la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, aquí tenemos toda la construcción del cuerpo de Cristo, la iglesia, todo el perfeccionamiento de los santos, la unión, la integración con Cristo como cabeza. Como cabeza, Cristo, como líder, debemos confiar en Él para permanecer unidos y obedecerle, y esto solamente es posible por la fe. Como cabeza es Él quien idea y planifica lo que después nosotros deberemos seguir.
y por estar originados en Él, entonces está asegurado el poder sobrenatural para que podamos llevar a cabo esa obra, ese plan, esa idea. El éxito está asegurado si mantenemos la fe, porque ha sido originado en Él. La oración despierta el sentido de la fe. El Padre Nuestro tiene 9 afirmaciones. La tercera dice: santificado sea tu nombre. A través de la oración, entonces, son despertados nuestros sentidos. ¿Cómo? Lo nombramos y lo reconocemos como santo. Si Él es santo, es justo que lo obedezcamos y lo sigamos. Porque es santo, entonces podemos tener fe en Él y en sus planes. Él es santo, santificado sea tu nombre. Él es santo, debe ser reconocido como santo. Lo reconocemos como santo. Lo santificamos porque es santo. Entonces, si es santo, todos sus planes van a ser perfectos, puros, van a ser 100% correctos. Entonces, ¿cómo no vamos a tener fe? ¿Cómo no vamos a seguir los planes de quien es santo y a quien estamos santificando? Honramos sus planes y los reconocemos como muy superiores a los nuestros, por más que a veces en la tierra no nos parezca así. Santo es separado, distinto a. Al ser distinto, completamente distinto a toda su creación, sus planes son totalmente distintos a los nuestros. Cuando aceptamos esa diferencia fundamental, entonces es que podemos recibir esos planes y entenderlos. El orden es primero recibir y después entender. A nosotros nos parece que primero entendemos y después aceptamos, pero eso es lo que está pasando en nuestra mente terrenal. En realidad, espiritualmente, primero lo recibimos en algo que por ahí no nos damos cuenta, y después nuestra mente lo entiende. Recibir y entender. Es quitada la barrera de la obediencia, que es el rechazo. Cuando rechazamos algo, cuando es extraño y amenazante, cuando viene de alguien que no conocemos, de alguien en quien no confiamos. Mateo 7, 7 al 11. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. La tercera afirmación indica llamar. Pedimos al que sabemos que puede darnos. No hace falta fe para eso, o por lo menos no demasiada fe. Buscamos en donde sabemos que hay. Es un esfuerzo nuestro finalmente, ¿no? Esto hablamos del conocimiento. Pero llamamos a una puerta y no sabemos qué hay detrás. Pedimos a alguien que vemos, pero como estamos llamando a la puerta, bueno, hay una puerta, tenemos que golpear esa puerta. ¿Quién está detrás? ¿Quién es? No lo conocemos, no lo estamos viendo. Entonces, es fe para golpear esa puerta que no estamos viendo qué hay detrás, porque hemos conocido los planes de Dios de antemano. El estilo de espiritualidad que expresa mejor este sentido, que mejor se conecta con el sentido de fe, es el estilo doctrinal. Las fortalezas son que enfatizan la sana doctrina y está relacionado con los sistemas teológicos, pero el peligro es que la fe se puede confundir con la doctrina y eso lleva a una sequedad espiritual y a una vida abstracta. Hay un descuido en las experiencias personales con Dios y en nutrir la vida interior. Por lo tanto, el estilo entusiasta, discernimiento y místico les sirven de ayuda. El entusiasta, que se conecta con el sentido del discernimiento, lo lleva a tener experiencias espirituales y discernir qué es por fe genuina y qué viene de escuchar a otros espíritus. Pensamiento positivo, por ejemplo, se puede confundir muy bien con la fe genuina, con una pequeñísima diferencia, muy sutil, de que el pensamiento positivo es fe en la fe. Es fe porque creo y estoy yo convencido de lo que yo creo, pero ¿es eso lo que Dios está diciendo? El estilo místico, que se conecta con el sentido espiritual de las lenguas, lo ayuda en su vida interior
porque el estilo doctrinal tiende a ser hacia afuera. Al ver los planes de Dios, tiende a avanzar para concretar esos planes, construir, hacer, y con eso se descuida la vida interior. Bueno, tenemos bastante más para charlar, pero eso lo veremos en el próximo video de esta serie.